¿PAN y PRI se quedarán eternamente en la lucha por el segundo lugar? Nuestro invitado aquí en el Sillón de Pensar. En el Sillón de Pensar, el senador por Morena, Luis Humberto Fernández. Luis Humberto, bienvenido aquí al Sillón de Pensar. Pues muchas gracias por invitarnos, pues qué gusto de estar aquí contigo platicando. Oye, danos una impresión tuya. ¿A qué se debe el crecimiento tan rápido de Morena? Mira, son dos cosas muy sencillas. La primera pregunta que debemos de ver para entenderlo es si te gusta el país que estás viviendo. Ese es el primer punto. A mí me gusta el país en el que estoy viviendo. Así es, pero la condición en la que está, las condiciones, el gobierno que tenemos, el rumbo del país. Y esto pues es una explicación muy clara. El país lleva muchos años por un rumbo equivocado y ahorita la elección de esto se trata de un tema muy sencillo, de un deseo de cambio, de un deseo de reorientar el país o un status quo que ya no se sirve ni a sí mismo. La prueba de que este status quo ya no funciona ni para sí mismo, pues es este pleito conyugal ahí tan feo y desagradable. Pero la mejor forma de explicarlo es esto, es que los mexicanos merecemos un mejor país, merecemos un rumbo diferente y el tema de fondo es un gobierno caracterizado por la corrupción, caracterizado por la ineptitud y pues todos los problemas que hemos señalado con mucho detalle. Pero ese es el tema de fondo y eso es lo que los mexicanos están buscando y es lo que se está manifestando en el apoyo a López Obrador. ¿Morena es un partido de un caudillo o de ideas? No, es un partido de ideas. ¿Por qué? Porque sí hay un liderazgo claro, hay un liderazgo contundente, pero no es un liderazgo en abstracto, es un liderazgo que viene de muchos años, tú lo has relatado por muchos años, pero además que se ha venido haciendo muy consistente a lo largo del tiempo. Y mira, y es una muy buena pregunta, si tú revisas nuestra historia política, vas a ver que se puede criticar, se pueden decir muchas cosas, pero somos muy consistentes. O sea, no estamos no votamos en favor de las reformas estructurales y luego las desdeñamos. Entonces, ideológicamente somos muy consistentes, muy macizos en ese sentido. O sea, a mí no me cabe duda que Morena es una organización política naciente. Hay que decirlo también, es la organización política, es el partido político con mayor crecimiento en el mundo, más rápido. Entonces, esto te habla de esta consistencia ideológica, de esta consistencia política y de que al final del día, a pregunta concreta, respuesta concreta, es un partido de ideas con un liderazgo claro. Partido de ideas. ¿Cuáles ideas? Uno, lo que ha planteado López Obrador, que es una forma de hacer política basada en la honestidad y con un referente muy claro que es el patriotismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre Morena y cualquier otro partido? Y lo hemos demostrado en los últimos años. Para nosotros lo más importante es qué es lo que le conviene a México. Poner a México en el centro de las decisiones y poner a los mexicanos en el centro de las decisiones. Yo podría hablarte mucho y ahorita lo platicamos, de cuáles son las propuestas que veríamos de cómo resolver los problemas nacionales, pero el eje de esto es hacer a México el centro y no a los acuerdos cupulares, no a los grupos de interés, no a todos estos grupos que han hecho tanto daño a base de concesiones, a base de impunidad, a base de privilegios y a base de corrupción. Eso es lo que estamos proponiendo básicamente. Pero veo que hay una conjunción de personalidades hasta ideológicamente antagónicas. Veo a Germán Martínez, Nestora Salgado, veo al presidente del PES y veo a Jesús Rodríguez. No lo entiendo bien. No, es una muy buena pregunta. El tema de fondo es qué sería lo que nos une, porque tú puedes verlo desde qué es lo que nos hace ser diferentes, pero un partido político es más rico si tiene una mayor pluralidad, pero
tenga una unidad, un punto en el cual se una. Y el punto que une esto es la necesidad de un cambio de rumbo en el país. Y esto, más que un problema o un conflicto, que a nosotros, al revés, nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta riqueza, de esta pluralidad que hay hacia el interior de Morena, pero nos une, uno, un profundo amor por México; dos, la definición de que el rumbo por el que va el país no va a ningún lado bien, y que necesitamos un cambio en el cual alteremos este status quo tan nocivo para el país. Sí, pero me refiero al caso emblemático de Germán Martínez, porque va a ser senador, va en la lista de plurinominales, llamada plurinominales al Senado, senadores de lista por Morena, y él ha expresado, por ejemplo, que el cadáver del general Cárdenas apesta. ¿Qué opinan de eso? A ver, obviamente nosotros no coincidimos con eso, yo en lo personal, pero nuevamente tienes dos formas de verlo. ¿En qué podemos coincidir? Y al final del día, mira, este es un movimiento político más trascendente. Todas las ecuaciones, todas las elecciones desde el 88 a la fecha habían tenido básicamente la misma ecuación, que era una suma entre tres partidos, sí, y el que tenía la mejor correlación entre partido candidato con respecto a los demás, más o menos la operación del Estado, era el que ganaba. Hoy tenemos una ecuación completamente diferente. Hoy lo que estamos viendo no es un tema entre tres partidos, estamos viendo entre la definición de darle un rumbo diferente al país o mantenerse en el status quo. Ese es el eje de la elección. Lo demás acaba siendo medianamente anecdótico. Pero en ese entramado de intereses, de fuertes intereses, ¿no estarían, por ejemplo, todos los cercanos del Bester Gordillo o Alfonso Romo, denunciado en uno de sus libros por López Obrador como un beneficiario del salinismo y del cedillismo? A ver, vamos por partes. De lo del Bester, estamos hablando del caso de su nieto. Y del yerno. Y del yerno. En ninguna familia de México podrías garantizar que toda la familia vota en el mismo sentido. O sea, ni siquiera tus familiares más cercanos van a estar en la misma línea. Segundo, nuevamente, al final del día, estamos hablando de lo mismo. Esto es un proyecto, fíjate que es lo más interesante, que va creciendo tanto y va sumando tanto, que va sumando a personalidades que en otro momento fueron adversarios o críticos. Pero esto te habla de dos cosas. Primero, de la capacidad de inclusión. Dos, de la capacidad de aprender. Y al final del día, de que lo más importante para nosotros es cambiar el rumbo del país. Quien esté en esta coincidencia, quien pueda aportar esto, pues es bienvenido. Pero esto no es diferente a cualquier lógica de cualquier movimiento social históricamente en el mundo. Ese es el tema de fondo. No creo que debamos de alertarnos sobre eso, porque además, mira, si vemos en este caso los nombres, pues sí, es interesante, pero ¿por qué no hablamos en sentido contrario? ¿Quién se ha sumado a la campaña de Meade? ¿Quién se ha sumado a la campaña de Anaya? O sea, entonces, finalmente hemos logrado un tema muy importante, muy, muy importante, y es que el eje del debate sobre la campaña presidencial en México es lo que haga o deje de ser López Obrador. Sí, o sea, claro. Al final del día, eso es el tema. Porque es el puntero. Uno, porque es el puntero, porque es el actor político y porque además tienes que reconocer una cosa. Todos los hechos que hablamos de López Obrador o de Morena, estamos hablando de hechos políticos. Lo que no se está hablando en las otras dos campañas es una que es inexistente y la otra estamos hablando de hechos delictivos. Entonces, la agenda pública, la agenda de debate de temas políticos, cuestionables o no, que los pueden criticar o no, pero la agenda pública la está marcando Andrés Manuel López Obrador y Morena. Oigo a Alfonso Romo decir que ya habló con el candidato, que la reforma energética es correcta, que las licitaciones están bien hechas, y oigo a otros intérpretes de López Obrador como Paco Ignacio Taibo o Rocío Nale decir no, está mal y va a haber un cambio radical en la política energética. ¿Qué van a hacer con la reforma energética? Lo que más le convenga a México. No es un tema emblemático decir sí o no a la reforma energética. La reforma energética no funcionó porque estamos importando más
gasolina, la estamos importando más cara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que más le conviene a México, que es producir gasolina de manera eficiente para que los mexicanos tengamos acceso a combustibles. Y no nada más es un tema de que los usuarios, como tú, como yo, de un vehículo, tengamos un precio justo por la gasolina. Es también hacer al país más competitivo con combustibles que nos faciliten potenciar la competitividad. Perdón que me centro un poquito en el tema de esto, Luis Humberto, pero ¿por qué habría de ser más barata la gasolina producida en México? Lo único que se ahorraría es el traslado. Es decir, los aguacates no son más baratos en Michoacán, el guachinango no es más barato en Veracruz, son precios internacionales. A ver, sí y no. No es que sean precios internacionales. A ver, el tema es que estás pagando primero el servicio de la refinación, estás pagando una logística y también estás pagando una utilidad. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo puede México disminuir el precio de las gasolinas? Produciéndolas en México. 1, haciéndolas de manera más eficiente. 2, disminuyendo los costos de la logística. Tú sabes lo que es traer 1 litro de gasolina desde Texas hasta la Ciudad de México. Sí, es caro. Es carísimo. Con eso ya es un elemento de costo. Aquí ya no estamos hablando de posiciones políticas, estamos hablando de un estudio de costos. Sí. Si hacemos un estudio de costos, lo que sería producirla aquí en México, quitando los elementos de logística, quitando los elementos de la utilidad de las empresas norteamericanas, que aquí entonces vendría la pregunta, ¿por qué preferir que tengan una utilidad los empresarios republicanos norteamericanos a que la tenga el Estado mexicano o los socios que puedan invertir en México? No hace ningún sentido. No hace ningún sentido. O sea, hace sentido para el broker que importa las gasolinas y se las vende a Pemex. Para ellos sí. Pero desde un sentido de verlo desde la perspectiva de lo mexicano y de los mexicanos, lo más sensato es ahorrarnos estos costos y hacerlo en México. Al regresar con el senador Luis Humberto Fernández de Morena, le quiero preguntar sobre la política social de Morena y luego, ¿qué van a hacer con tanto poder en sus manos si se materializa lo que hoy dicen las encuestas? Pero vamos a una pausa y regresamos. Volvemos, el sillón de pensar. Luis Humberto Fernández. Cuando alguien se toma una copa, un vaso de cerveza, una cuba, hasta que se la acaba, decimos que se la toma de hidalgo. Y también por ahí, incluso Elena Poniatowska tiene una novela que se llama Hasta no verte, Jesús mío, ¿no? Y bueno, pues justamente el de hidalgo tiene que ver con madre el que deje algo, ¿no? Es para rimar, de hidalgo, y por eso dice, tómatela de hidalgo, de un solo trago. En el caso de Hasta no verte, Jesús mío, tiene una procedencia diferente, porque resulta que en los vasos generalmente eran vasos de veladora y tenían una cruz hasta abajo. Esos vasos se utilizaban después pues para tener diferentes tipos de bebidas. Entonces cuando tenías, por ejemplo, una bebida espirituosa en ese vaso, pues decías justamente hasta no verte, Jesús mío, hasta que no vieras la cruz. Era el momento en que ibas a parar. Entonces ya sabemos de dónde provienen estas dos alocuciones que a últimas fechas y sobre todo en épocas decembrinas son muy utilizadas. Así que cuando se echen un de hidalgo o un hidalgo, pues ya saben de dónde viene. Esta semana en Vértigo, el comercio global bajo amenaza. Mientras que Donald Trump impone aranceles a la importación de acero y aluminio, el resto del mundo reacciona ante esta medida regresiva y proteccionista. Compra Vértigo hoy mismo. Vértigo. Descarga nuestra app. Salvo es súper espeso, un poquito genera mucha espuma, destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más. ¡Salvo me salva! De regreso en el sillón de pensar con Luis Humberto Fernández, senador de Morena. Luis Humberto, ¿cuál es la política social que piensa implementar Morena de ganar la presidencia? Mira, es
Aquí hay un tema muy interesante, es que Andrés Manuel López Obrador planteó la forma de hacer política social más exitosa en México. Y esto hay que decirlo porque también ninguno de los otros candidatos tiene como una política exitosa que puedas decir. Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno en la ciudad, que fue cuando fue muy criticado de populismo y todo esto, que de ahí surgió el mito genial del populismo, es cuando se empezaron a dar los apoyos a los adultos mayores, y a partir de eso se generaron ciertos incentivos para grupos sociales que permitían una línea de flotación social que daba un margen de dignidad y además de armonía en la gobernabilidad. ¿Qué es lo que haría Andrés Manuel? Algo muy parecido a lo que se hizo en la Ciudad de México, obviamente modernizado y actualizado. 3 temas. 1, la política social vinculada como un factor detonador de la producción, pero también detonador de la gobernabilidad y de la armonía social, como fue el caso de los apoyos a adultos mayores y después a diferentes grupos vulnerables en la Ciudad de México. Segundo, el tema del campo. Si nosotros vemos el mapa de la pobreza en México, está íntimamente ligado a condiciones de origen y de ubicación. Entonces, con un programa especial para atender y potenciar la producción de los pequeños productores en el campo, ese será un gran detonador para combatir a la pobreza en el país. Pero sobre todo, por último, pero no menos importante, es una política honesta. Al final del día podrán criticarla, podrán decir muchas cosas, pero si salimos hoy a la calle y le preguntamos a los ciudadanos qué política social o qué acción recuerda con mejores resultados, con más afecto y con mayor valoración, vas a ver que es la política social que implementó López Obrador durante su sexenio. Senador Luis Humberto Fernández, ¿cómo distribuir mejor el ingreso en el país? ¿Cómo hacer un país más justo? 1, si tú ves cuál ha sido el crecimiento económico en los últimos 20 años, es un crecimiento muy pequeño, pero también ves que hay cada día una mayor concentración de la riqueza, que es un fenómeno que pasa en todo el mundo, pero en México tiene el mayor acento. La mejor forma de distribuir la riqueza es 1, a través de un salario digno. 2, no hacer una estrategia basada en que el salario sea el único elemento de competitividad. Si tú analizas la estructura de costos de la manufactura en México, hay estudios muy interesantes sobre eso. Vas a ver que el costo de mano de obra es muy económico, es algo que nos ayuda como país. Pero hay un rubro que dice otros. El rubro que dice otros es corrupción, gastos por derivados de la inseguridad y derivados de la logística. Nosotros podemos distribuir mejor el ingreso si disminuimos la corrupción, si disminuimos los costos burocráticos y los costos que tienen que pagar las empresas derivado de la inseguridad, y además con una infraestructura que haga la logística más barata, podemos incrementar de manera sensible los salarios sin que nos afecte en la competitividad. Eso será sin duda un gran detonador del ingreso. El otro elemento para generar una mejor distribución del ingreso es el desarrollo de capacidades. Por eso López Obrador ha insistido tanto en que todos los mexicanos que quieran y puedan tengan acceso a la mayor posibilidad de estudios, porque en medida que tengamos mejores competencias como ciudadanos y como país, es más posible incrementar el ingreso, y por eso la propuesta de las universidades y por eso la propuesta de las preparatorias, y tener mayores oportunidades y que no se den estos casos de los excluidos de las universidades. De manera muy apretada es como sí, nosotros vemos que se podría distribuir de una manera más eficiente el ingreso. Sí, y para hacerse de recursos, el Estado necesita una política fiscal. No sé si sea la adecuada, la que se ha seguido hasta este momento, o para preguntarlo directamente, tú, senador, ¿dónde cargarías los acentos? ¿En gravar el ingreso o en gravar el consumo? A ver, no es un tema. Nosotros no estamos en la lógica de incrementar
impuestos. ¿Está bien esta política fiscal? Habría que revisarla, pero estos ahorros, todo esto que estamos ahorran en corrupción y todo eso no va a alcanzar para hacer refinerías, sí alcanza. Universidades, subir el sueldo a todo el mundo. Mira, este argumento, cuando se planteó por primera vez el apoyo a los ciudadanos de la tercera edad, dijeron que era imposible, que no iba a aguantar. Que era insostenible a largo plazo. Que era insostenible. Y bueno, ya ha pasado el tiempo y los que decían que era insostenible lo han seguido. Se hicieron apóstoles de esta política y lo implementaron en sus estados. Entonces yo te digo que es posible, que no se van a incrementar los impuestos, que no es un tema esto, es un tema al final del día de administración, de si administras de manera más eficiente. Te voy a dar un dato, simplemente cuántos programas que existen hoy en día en la administración pública tienen resultado cero. Vamos a meternos a evaluar cuántos programas realmente están teniendo un impacto en la población. No solo es el tema de la corrupción, que es un tema ya de suyo importante. No solo es un tema de ineficiencias, que es un tema de suyo también importante. El tema, que ese es lo que estamos planteando, es cómo cada peso que paga en impuestos un mexicano tiene la mejor utilidad y la mejor rentabilidad pública para el mexicano. Así es como lo lograríamos. Sí. Es muy sencillo. O sea, es un tema... no es lo mismo Pemex en manos de Lozoya que Pemex en manos de un administrador competente, de alguien preparado y que no esté pensando en los paraísos fiscales. Ya estamos en campaña. ¿Cuáles son tus cálculos, senador, ya para ir cerrando el programa, de lo que va a ganar Morena en esta elección? Pues la presidencia de la República, la mayoría en las cámaras, y yo creo que nos vamos a llevar las 2/3 partes de las gobernaturas. Y los congresos estatales, se juegan 30 congresos estatales, van a tener la mayoría en los congresos, ¿no? No, sería muy audaz pensar no que todos, tenemos, pero pero sí tendríamos una mayoría holgada en algunos de ellos. Pero mira, lo más importante de esto, que sí es importante los escenarios y las posiciones. Lo más importante es que el sistema político mexicano se va a oxigenar. ¿Esto qué significa? Nosotros estamos apostando que vamos a hacer un gobierno honesto, pero lo vamos a hacer porque también el PRI y el PAN van a ayudar a hacerlo, porque no van a permitir que alguien haga algo y van a estar encima de nosotros. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que el sistema político funcione y se oxigene. Esto va a ser un cambio mayor en toda la estructura del poder en México. Más allá de la apuesta que, sin duda, con una fe responsable, digo que va a ganar López Obrador, con una fe responsable creo que todo indica a que va a ganar Claudia la Ciudad de México y se van a ganar un número importante. Pero esto va a significar una oxigenación de la clase política y va a significar un cambio muy importante en todo el poder. Creo que va... ¿Por qué? Porque el sistema político mexicano está ya muy viciado, está ya muy apretado, muy enlazado los intereses. Entonces el hecho de que entren actores nuevos, como está pasando en prácticamente todas las entidades, va a ayudar a que funcionen mejor y a romper complicidades. Yo creo que ese es el tema más importante, que vamos a hacer que el sistema funcione. Hablas e insistes en el tema, la piedra angular de tu argumentación, entiendo que la de Morena es el tema de la corrupción, que siendo un presidente honesto se va a transminar esto, que no va a ocurrir corrupción hacia abajo. Sin embargo, teníamos al secretario particular del jefe de gobierno, López Obrador, embolsándose bolsas enteras con todo y ligas de dólares en la oficina del secretario particular, ahí con el señor Ahumada. Teníamos al secretario de Finanzas jugando decenas de miles de dólares en Las Vegas. Entiendo lo que dices de Pemex y todo eso, que sin duda ha ocurrido, pero ¿cuál es la diferencia? Toda, son 3 cosas. Uno, estás hablando de 4 casos, o ¿cuántos te gustan? 5 casos en 20 años. Muy cercanos. No, pero fue un sexenio. Por eso, pero estamos hablando de que todo esto, estamos hablando de 5 casos en 20 años. Vamos a hacer una remembranza de todos los escándalos de corrupción del PRI y del PAN en 20 años y comparemos las listas. Segundo, hay que tener un sentido de la proporcionalidad. En el caso de los casos que comentas,
no los puedes comparar con el caso Odebrecht o con el Pemex Gates o con los desvíos multimillonarios. Ahí estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares. Entonces, yo creo que no hay punto de comparación. La asimetría es absoluta en cantidad y en volúmenes de los casos. O sea, es obvio que en un movimiento tan grande, tan incluyente sean estas cosas. Sí, nada más que hay una pequeña diferencia. Uno, que nosotros sí podemos reconocer la maldad en un compañero. Eso no ha pasado ni en el PRI ni en el PAN. Duarte está en el bote. Duarte está en el bote, pero... Borges está en el bote. Sí, qué bueno que lo es. ¿Cuántos han... Granier está en el bote. Sí, pero ¿cuántos han sido derivados de una investigación hecha en México? Ese es otro tema que hay que verlo. La de Duarte sí. A ver. Y Borges también. Todos han sido detonadas desde el exterior. Y además no puedes hablar, en este caso, y aquí sí creo que es irrebatible, no ha habido una definición de este gobierno de combate a la corrupción. Exacto. Entonces, no podemos decir, si están en el bote, están por otras condiciones, porque a lo que ellos les ha pasado, no los alcanzó la decisión de combatir a la corrupción de este gobierno. Los alcanzó el infortunio político, que es diferente. Entonces, no hubo en este sexenio una definición de combate a la corrupción. Pero al final del día, nuevamente, no te digo que confíes en nosotros. Confía en que el PAN, el PRI y los niños no nos van a perdonar una. ¿Tú crees que si hubiera un caso de corrupción durante el gobierno de López Obrador, no van a ir con todo? ¿Tú crees que quienes estén en el gobierno de López Obrador no van a saber que van a estar en un microscopio por todos lados? Entonces, no solo le apuestes a que si López Obrador es honesto, que yo lo creo, y que su gobierno va a ser un gobierno honesto. El que estén acechando nos va a hacer más honestos, nos van a ayudar a ser más pulcros, más íntegros, porque esta oposición va a funcionar para limitar al poder, cosa que no ha pasado en muchos años, ¿no? Finalmente, la última pregunta. ¿Ustedes van a capitalizar el descontento social que hay en el país? ¿Lo capitaliza Morena? ¿Por qué no PRD y PAN? A ver, porque no se trata del descontento social. Nosotros no estamos... Pero sí lo hay. Sí lo hay, pero nosotros no estamos apostando a capitalizar eso. Nuestro discurso, y si tú lo revisas, nunca hemos abonado al descontento, estamos abonando a la esperanza, estamos abonando a la necesidad de un cambio de rumbo, estamos abonando a que este status quo no funciona y hay que cambiarlo a un sistema político que funcione. A eso es a lo que estamos abonando. Nosotros no estamos abonando ni al descontento ni al enojo, al revés. Bueno, senador Luis Humberto Fernández, muchas gracias por estar aquí en el Sillón de Pensar. Muchísimas gracias, muy agradable plática contigo. Bueno, pues bienvenido hoy. Gracias. Y cuantas veces sea necesario. Pues esto fue el Sillón de Pensar con el senador Luis Humberto Fernández del partido Morena. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima.